Dentro de el tema de la resurrección surgen infinidad de preguntas muy interesantes. Algunas no son tan fáciles de responder, porque la Biblia a veces no da suficiente referencia al respecto. Sin embargo, nos da pistas para poder comprender e interpretar adecuadamente lo que quiere decir. Em, Hay que resaltar el tema de la resurrección, de que Cristo vive hoy. Y cada vez que tú cuentas lo que Cristo hizo contigo a la gente, lo cual se le llama dar testimonio de tu vida de conversión, cómo fue, en qué momento sucedió, estás diciéndole a la gente que quien te cambió fue Cristo. Y cuando le dices a la gente que quien te transformó, quien te cambió fue Cristo, entonces estás diciendo que Cristo está vivo porque lo hizo hace poco contigo. Entonces, Jesús había muerto, volviendo a la historia de la crucifixión. Él ya había muerto, como ya habíamos explicado en cierta ocasión. Murió probablemente el miércoles en la tarde, no el viernes como la tradición lo dice, porque no se completarían los 3 días y las 3 noches que menciona la palabra, que estaría sepultado. Eh, pero bueno, ya eso está muy explicado. El hombre que había perturbado a Jerusalén fue Jesús. Durante 3 años, ese hombre ya no existía. Ya había muerto, ya había sido sepultado. Los fariseos estaban tranquilos. Pensaban que sus negocios podían volver a la normalidad. Sin embargo, había cierta preocupación en ellos porque Jesús había dicho que después de 3 días resucitaría, o sea, se levantaría de la muerte, de los muertos. Por supuesto que ellos no creían, no creían esto, pero sí pensaron que sus discípulos robarían el cuerpo para después decir que había resucitado. Como para ellos era fácil mentir, fácil de traicionar, pensaban que los discípulos de Jesús serían igual que ellos. Y por esta razón, después de la Pascua, ellos fueron con Pilato para pedirle una guardia de soldados romanos para que cuidaran la tumba, como lo dice en Mateo 27. Por otro lado, todos los habitantes de Jerusalén estaban recordando la vida y la predicación de Jesús de Nazaret, y seguramente muchos de los que estaban en contra decían, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Estaban haciendo comparación de otros fracasados, de unos fracasados, con relación a los acontecimientos actuales. Esto está en Hechos 5. Y podemos ver que con Jesús de Galilea ellos pensaban que pasaría lo mismo. Ya verían las caras de todos los que lo siguen cuando llegue el primer día de la semana, que es el domingo, y no pase nada. Pero veamos qué fue lo que pasó ese domingo en Jerusalén. Pues que la tumba de Jesús estaba vacía. Y esto obviamente sobresaltó a los líderes religiosos que pugnaban en desprestigiar a toda costa a Cristo y la fe que él pregonaba, el Evangelio. Entonces se efectuó la resurrección y empieza la aparición de él en diferentes lugares. Primeramente se aparece a María Magdalena, y que estaba llorando, dice la palabra, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas ahí dentro, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, ¿por qué lloras, mujer? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor. Se lo han llevado y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. O sea, que lo había visto, pero vivo. ¿Puedes imaginarte cómo fue dicho esta noticia? Jesús vive. ¿Que qué? Que Jesús vive. Resucitó de los muertos. Y me imagino a algunos diciendo, no puedo creerlo. Es interesante cómo termina el relato del versículo 18 cuando dice, para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Qué cosas? El Señor no dejó registrados los comentarios de ese momento. Pero esta ha sido la más grande noticia de todos los tiempos. Ha habido grandes hombres, grandes filósofos. Muchos han dicho ser algo, pero ninguno ha resistido algo. Ninguno ha resistido la muerte. Solamente Jesús venció la muerte. En otras palabras, Jesús fue la muerte de la muerte. La tumba de todos ellos, de todos los líderes y los filósofos del pasado, se mantiene ocupada con su cuerpo. La tumba de Jesús está, sin embargo, vacía. Esta noticia corrió como pólvora, no podía ocultarse. Jesús empezó a aparecer a mucha gente. En 1 Corintios 15, 3 al 8, Pablo dice, las palabras de Jesús se habían cumplido, que las profecías se habían cumplido. Dios había dicho que los que en Él creyeran tendrían vida al tercer día. En Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Oseas, el profeta, oró esto en una completa confianza en el amor y el poder de Dios para restaurar. En la oración hay una sombra de la profecía de la resurrección de Jesús en el tercer día. El contexto apoya esto maravillosamente. En la cruz Jesús fue arrebatado y herido por nuestro bien, pero Él también gloriosamente fue resucitado en el tercer día. Jesús apareció muchas veces a los creyentes, como lo dice en Lucas, Hechos 1:3, Lucas lo dice en Hechos, su libro, Hechos 1:3. En la primera parte dice, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y en la última ocasión, en que se apareció a ellos, les dio la gran comisión. En la parte final de Mateo 28, del 18 al 20, termina dándoles la gran comisión, que no solamente es por todo el mundo y ganar las almas, y predicar el evangelio, sino hacer discípulos en todas las naciones. O sea, aprendices, gente que hiciera lo mismo que ellos. Y en ese mismo momento prometió que Él estaría con nosotros de día en día, todos los días, para cumplir con su obra en nosotros y a través de nosotros. Desde el principio, Satanás, el diablo, comenzó su obstinado trabajo diciendo que la resurrección no se había efectuado, usando para esto a los líderes religiosos que sobornaron a los soldados para que dijeran que los discípulos se habían robado el cuerpo de Jesús. En Mateo 28:12 lo dice. Pero si quieren entenderlo todo, el pasaje desde el versículo 11 hasta el 15. Años después, Pablo escribe a los Corintios y enfrenta una falsa enseñanza que decía que no existía la resurrección de los muertos. Y Pablo los invita a reflexionar en la resurrección del Señor y les dice, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? 1 Corintios 15. Porque si no hay resurrección, dice el versículo 13, tampoco Cristo resucitó. O sea, repito,
Porque si no hay resurrección, o sea, de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Y añade diciendo, 1 Corintios 15:20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa entonces la resurrección para los que han recibido a Cristo? Significa varias cosas muy importantes. Significa que nuestros pecados han sido perdonados. Dios había establecido una sentencia. El alma que pecare morirá, dice Ezequiel. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Ante una situación tan grave, porque las consecuencias serán eternas, Jesús dijo que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero para poder rescatarnos, Él tenía que pagar el precio del rescate, pagar nuestra deuda. Y la paga del rescate era la muerte. Por eso Él les había dicho a los discípulos que padecería por nuestras faltas y que Él lo pagaría todo. Y esto significó para Él pagar una eternidad por cada uno de nosotros. Y como Él hizo el pago completo, la ley ya no tenía nada contra Cristo. Imagínate que todos nosotros que estábamos sentenciados a muerte eterna, vemos que hay perdón eterno, total. Y el Señor prometió que se olvidaría de todos nuestros pecados. Esto fue lo que hizo Cristo. A Él le costó su vida. Él derramó su sangre y Dios quedó satisfecho porque Él estaba redimiendo a toda la humanidad con su vida santa, porque dice la palabra, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Jesús nos redimió de la maldición de la ley. La resurrección significa que la muerte había sido vencida. Al no tener nada en su contra, porque todo había sido pagado, la muerte no pudo retener a Jesús. En el Antiguo Testamento, Dios había dicho que Jesús destruiría la muerte. Isaías 25:8. Destruirá a la muerte para siempre. Es por la resurrección de Jesús que cada creyente puede decir junto con Pablo, 1 Corintios 15, 55 al 57, cuando dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la resurrección significa victoria. Cuando el cuerpo de Jesús estaba en la tumba, Él fue en espíritu al corazón de la tierra y predicó a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3, 18 y 19. Porque dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. No fue una predicación del Evangelio para salvación, sino un anuncio de que Él había pagado la cuenta y una proclamación de que Él había vencido la muerte. Hay una frase que encontramos, dice en Filipenses 2:10, que Jesús estaba anunciando el hecho de que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, ¿no? Entonces, dice la palabra que Jesús predicó, porque hay una pregunta que hicieron, una pregunta diciendo qué fue lo que hizo Cristo o qué pasó con Cristo en esos 3 días y 3 noches.
¿verdad? Que estaba sepultado, su cuerpo, mas no su alma. Entonces, dice que predicó a los espíritus encarcelados. No sabemos exactamente por qué Jesús fue a predicar a estos espíritus encarcelados. Probablemente esta era una prédica en la proclamación del mensaje de Dios, pero no era evangelismo, no era proclamación de las buenas noticias. Jesús probablemente predicó un mensaje de juicio y condenación final en luz a su trabajo en la cruz, terminado a estos espíritus encarcelados. Ahora, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿Verdad? Bueno, antes de esto, al hacer esto se completó el triunfo de Jesús sobre el mal. Y aún el mal que ocurrió antes del diluvio, Él también lo cubrió. La Biblia dice que aún los que estaban debajo de la tierra deben reconocer el último señorío de Jesús. Y aquí Jesús estaba anunciando el hecho de para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero dice, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, el pecado entonces que los espíritus encarcelados cometieron pudo haber sido el de Génesis 6, 1 al 4, que registra que los hijos de Dios tomaron para sí las hijas de los hombres y produjeron una raza de gigantes que fueron los Nefilim. Si los hijos de Dios eran ángeles caídos, entonces el pecado de Génesis 6 involucró ángeles que dejaron el lugar donde pertenecían en un acto de desobediencia antes del diluvio, y esto corresponde a lo que el apóstol menciona en 1 de Pedro 3:19. Parece probable que los demonios que cohabitaron con mujeres fueron encarcelados por Dios para evitar que repitieran ese pecado y para advertir a otros demonios de intentar lo mismo. Entonces, volviendo al punto, la resurrección es el centro del mensaje del Evangelio. Todo lo que Jesús hizo tiene repercusiones en toda la historia, en el pasado, en el presente y en el futuro. Ese es el poder redentor del sacrificio de Cristo. Entonces, no predicamos nosotros a un Cristo crucificado ya por los pecados del mundo, sino a un Cristo que vive para nuestra justificación. Claro, predicamos el Evangelio completo para que la gente tenga un conocimiento de todo lo que se tuvo que hacer para salvarlo. En Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La resurrección es la prueba de que Jesús es Dios. Romanos 1:4 dice, declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. La resurrección fue el tema fundamental de la predicación de los apóstoles. En Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora veamos el significado de la resurrección en nuestra vida con Cristo. La resurrección en nuestra vida significa para nosotros la oportunidad de una vida nueva. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le explicó que el hombre tenía que volver a nacer. Le habló de una resurrección. Esto está en Juan 3:5-7. El hombre necesita volver a nacer, porque desde el momento que pecó, murió espiritualmente, su relación con Dios se rompió. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. Entonces, en este pasaje de Juan 3:5-7, en ese diálogo de Jesús con Nicodemo, a la pregunta de Nicodemo, el Señor le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Al escuchar la voz de Dios, tenemos
la oportunidad de volver a nacer espiritualmente. Jesús dijo, Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren, vivirán. Los que la oyeren, vivirán. Los muertos somos todos los hombres que habitamos este planeta. Pero al escuchar su voz y decidir creer en Él y entregarle nuestra voluntad, volvemos a la vida. Renacemos. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando tú decides creer en Cristo, aceptas que todo lo que eres y que todos tus pecados fueron castigados en la cruz, y que Jesús fue tu representante, y que entonces tú fuiste crucificado juntamente con Cristo, y por lo mismo moriste junto con Él. Al aceptarlo, también aceptas que resucitaste junto con Él, para que el pecado sea destruido y puedas entonces vivir una vida nueva al lado de Dios. De la misma manera que el pecado y la muerte no pudieron tener dominio sobre Cristo, tampoco lo pueden tener sobre aquel que le ha entregado su vida. Esto quiere decir que por medio de la resurrección tú tienes las oportunidades o la oportunidad de vivir una vida nueva. Si tú decides vivir para Cristo, serás semejante a Él en su resurrección. Romanos 6:4 dice, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, la resurrección significa poder sobre el pecado. Esta es otra nota de victoria. Pero la palabra victoria nos puede describir la escena de la vida de alguien que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y que además de esto ha decidido vivir para Él. Esto lo puedes ver también reafirmado en Judas 24. Cuando un creyente vive en pecado, vive en derrota. En la práctica está diciendo que Jesús no resucitó. En 1 Corintios 15, 13 al 19, es lo que lo dice claramente sobre este asunto. Léalo, por favor. La resurrección significa, pues, poder sobre nuestro antiguo hombre. Uno de los peores enemigos del hombre es el hombre mismo. Podemos tener grandes logros personales, emocionales y profesionales, pero hay alguien a quien nunca podemos vencer y que a pesar de los logros hace que nuestra vida sea un desastre. O sea, tú mismo eres tu peor enemigo. Tú eres ese alguien. Tú amas el pecado. Tú eres esclavo del pecado. Puede que no seas esclavo del alcohol, quizá tampoco de las drogas, pero lo eres del mal humor, del orgullo, del egoísmo, del rencor, de la sensualidad, de la vanidad, de la codicia. Tú siempre has sido derrotado por ti mismo y todos tus esfuerzos para ser diferente no pasan de ser buenos propósitos y todos tenemos una larga lista de intentos frustrados, llenos de buenas intenciones, pero jamás puestas por obra. Solamente Jesús tiene el poder para vencer a este enemigo. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo es una realidad para el creyente que le entrega su vida, que le entregue su vida a Cristo, para vivir para Él. La realidad es que para poder vencer, no es que Dios te diga que tú puedes por ti mismo, no, sino que tú te entregues al que puede hacerlo por ti. Mientras no se hace esta entrega, es como un cheque en blanco que tenemos guardado en una despensa vacía. La resurrección significa la esperanza de la vida eterna. Jesús dijo en Juan 14, 1 al 6, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed en mí, también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
y si me fuere y os preparare donde yo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso significa que un día yo estaré en donde Él está. En 1 Juan 3:2 nos habla Juan diciendo: amados, ahora somos hijos de Dios. Qué certeza, qué seguridad y qué aplomo para decirlo. Bueno, pues es la experiencia de un creyente. Por la fe hemos recibido esta seguridad. Por la fe hemos recibido este resultado. La resurrección nos hace semejantes a Cristo en todo. En su muerte, porque todos nuestros pecados fueron pagados por Él. En su resurrección, porque al recibirlo, nosotros recibimos una vida nueva. En su vida, porque al vivir en nosotros nos da la victoria sobre el pecado. Es por esta razón por la que vivimos vidas diferentes. Nunca podremos volver a vivir igual que antes. Por eso, un asesino como Saulo de Tarso se convirtió en un apóstol, el apóstol Pablo. Nuestra vida nueva es un testimonio de que Él vive. La resurrección es la garantía de que un día, cuando muramos o cuando Él regrese, seremos semejantes a Él, con un cuerpo nuevo, sin antigua naturaleza, un cuerpo como el del Señor resucitado. Todo esto tiene una nota de victoria continua, sin deudas pendientes, una vida nueva, una vida de victoria, una promesa del cielo con un cuerpo nuevo. Estamos en el equipo que nunca pierde. Jesús quiere liberarte del pecado y darte esta victoria. Bueno, esta es tu oportunidad. La Biblia habla de otra resurrección, la resurrección de los que no creyeron, de los que no hicieron de Jesús su Señor. Ellos resucitarán, sí, pero para ser echados al lago de fuego. Dice Apocalipsis 20, 12 al 15, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno, y los justos, o sea, los creyentes, los cristianos, a la vida eterna. ¿En qué equipo estás? ¿Con los creyentes o los incrédulos? Ya oíste las promesas. Date esta oportunidad. Acepta a Jesucristo como tu Señor y como Salvador de tu alma. Él quiere darte todo aquello que tanta falta te hace. Es decir, el perdón total, absoluto de todos tus pecados para darte una vida nueva, llena de esperanza, llena de gozo, llena de oportunidades y sobre todo, dice la palabra, vida abundante al lado de Jesús. Ven a Cristo. No tardes, por favor. El tiempo se acaba. Cristo ya viene de nuevo. Y esta es una oportunidad que tú no te debes perder jamás. La inteligencia te dice que debes aprovecharla de una vez por todas. Pruébalo y verás que todo lo que hemos experimentado los creyentes y lo estamos compartiendo es una maravillosa realidad que inclusive tú mismo lo podrás experimentar. Padre, en el nombre de Jesús, te encomiendo a todos estos amigos y hermanos para que operes en sus corazones conforme a tu promesa. Gracias por Jesús. Gracias por todo lo que has hecho, Señor. Bendito sea tu nombre. Sabías de antemano que nosotros somos indignos, pecadores, gente que realmente no hace otra cosa más que ir en contra de tu voluntad. Pero tú insististe, fuiste muy terco y nos alcanzaste con tu amor y con tu misericordia.
Gracias por la fidelidad de los creyentes que testifican, aquellos que llevan el mensaje de paz y salvación a los perdidos, con tanta valentía, inclusive algunos hasta dando su vida. Gracias por oír siempre las oraciones que hacemos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Eso es todo y nos vemos la próxima con el favor de Dios. Hasta luego.